Para dar inicio a este evento, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Senadora Marta Tagle Martínez, senadora de la República por la Ciudad de México. Licenciada Celina Domínguez García, presidenta de la Red de Mujeres Cooperativistas. Diputada Rocío López Gorosade, del Estado de Baja California. Amalia Dolores García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. También nos acompaña el licenciado Gerardo Yáñez Zazueta, director de Enlaces Interinstitucionales del INAES. Y el técnico José Guadalupe Armenta Martínez, coordinador general de la Alianza de Cooperativistas Nacional. Sean todas y todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Para dar la bienvenida a este encuentro tiene la palabra la senadora Marta Tagle. Buenos días, me da mucho gusto encontrarme hoy finalmente en este Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas. Es un encuentro que hemos preparado ya desde hace varios meses con la Red Nacional. Gracias, muchas gracias Celina por la confianza para poder realizar en el Senado de la República este encuentro. Y además decirle que es como las mujeres sabemos hacerlo, pasándonos la estafeta. Una mujer que se comprometió en primer lugar con este tema hace algunos años es Aliet Bautista, quien era diputada federal y quien siendo diputada federal se comprometió a trabajar de manera intensa para precisamente dar visibilidad al trabajo de las mujeres cooperativas. Y hoy, que ella ya no está en la Cámara de Diputados, se acercó con nosotros y nos acercó a la Red Nacional para poder seguir trabajando este tema, para seguir juntas impulsando este tema tan necesario para nuestra economía hoy en día. Decirles que agradezco muchísimo la presencia de mi amiga la licenciada Amalia García, secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, porque además de lo que ella nos podrá comentar, pues ustedes saben que es una mujer comprometida, aliada y estratégica en estos temas. Seguramente la gran mayoría de ustedes saben que en el sector de las cooperativas es un sector que todavía tiene muchos retos por delante y muchas problemáticas que enfrentar, porque no se ha logrado consolidar en nuestro país como ese sector social que requiere México. Pero en el caso de la Ciudad de México, además de contar con una legislación que facilita este proceso, contamos con mujeres como Amalia que le dan un impulso de manera decidida para que en la Ciudad de México realmente se fomente el trabajo cooperativo, y por eso agradezco hoy mucho su presencia en la inauguración de este encuentro nacional. Muchas gracias, Amalia. Y por supuesto, ya había dicho de Celina Domínguez, quien es la presidenta de la Red Nacional de Mujeres Cooperativistas, pero que cuando me tocó conocerla allá en Costa Rica, las vueltas que da la vida, en otro país nos conocimos cuando estábamos hablando precisamente del empoderamiento económico de las mujeres. Me encantó hablar con ella y saber que está trabajando, que es presidenta de una cooperativa en el sector pesquero. Y esto me llamó mucho la atención porque justamente hay que venir trabajando contra este tema de los estereotipos y de lo que significa trabajar como hombres o mujeres en ciertos espacios. Y ustedes pueden coincidir conmigo que siempre que se habla del sector pesquero pensamos en hombres, ¿no? Y tiene al frente esta cooperativa allá en Baja California a una mujer como Celina, y por supuesto está al frente de esta Red Nacional de Mujeres Cooperativas. Y quiero agradecerles a todas ustedes su presencia, a todas ustedes que vienen desde diferentes estados y entidades de la República, que desde hace muchos años han venido trabajando en esta red, en consolidar esta red nacional para hacerse presentes, para realmente hacer lo que significa
el trabajo cooperativo, que es trabajar en red, trabajar de manera solidaria, trabajar por el bien social de una comunidad y estarlo haciendo además como mujeres unidas, trabajando fuertemente para que sus voces sean escuchadas, para que las necesidades que las mujeres tienen en el sector sean conocidas y además el compromiso de poderlas llevar a las leyes por una parte y a la política pública por otra parte. Es importante mencionar que a diferencia de nuestro país, en otros países el sector económico-social es muy importante. Las cooperativas se caracterizan por la toma de decisiones democrática basada en los beneficios de los socios y la generación de empleos a los asociados. A nivel internacional, las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, garantizando el sustento de cerca de un cuarto de la población mundial. Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares. En países europeos, la economía social es el gran pilar de la economía. Por ejemplo, representa el 10% del Producto Interno Bruto en Francia, el 22% y 25% del mercado en Alemania y Holanda, respectivamente. En 2012 fue el Año Internacional de las Cooperativas por la Organización de las Naciones Unidas bajo el lema "Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor", y sus objetivos fueron crear mayor conciencia acerca del trabajo cooperativo, promover su crecimiento y establecer políticas adecuadas. Y en esa línea nos encontramos el día de hoy en este Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas, buscando justamente generar los mecanismos en las leyes y en las políticas públicas que permitan fortalecer el trabajo cooperativo de las mujeres en el sector social. Muchas gracias por su confianza, por su presencia esta mañana, pero sobre todo por su disposición para trabajar juntas y fortalecer al sector. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida a Gabriela Frías Jiménez, del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A Jorge Arteaga Godínez, de Mexcop. Y también agradecemos la presencia de Julio Bautista Flores, del Comité Ejecutivo Delegacional de la CENTE Sección 11. Escuchemos ahora el mensaje de la presidenta de la Red de Mujeres Cooperativistas, licenciada Celina Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a todos los estados que hoy nos visitan, de Nayarit, de Baja California, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Sinaloa y de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de mujeres cooperativistas y la economía social. En este foro vamos a tener 2 días muy intensos de trabajo, en el cual el tema principal es el liderazgo e igualdad de las mujeres cooperativistas. Durante estos 2 días, de 29 y 30 de agosto, estaremos trabajando con varias mesas de trabajos, con conversatorios, con talleres y con paneles de discusión que yo estoy segura que nos van a enriquecer mucho, tanto las personas que van a estar dentro de estas mesas de trabajo, dentro de estas exposiciones, y vamos a hacer una amalgama entre todos los participantes. Vamos a exaltar ese liderazgo, esa necesidad que tenemos las mujeres de que hoy en día necesitamos tener más espacios dentro de las políticas públicas, dentro de nuestros centros de trabajo,
cada vez nosotros estamos luchando por tener una representatividad. Sabemos que las mujeres tenemos las capacidades, muchas veces necesitamos a lo mejor un empujón, necesitamos que nos hagan que creamos que tenemos esas capacidades, y este foro precisamente fue creado por ustedes. Por eso mismo, pues agradezco, como ya se había dicho, la senadora nos había comentado, la principal asesora que tenemos, la licenciada Aliet Bautista, fue la que nos dio estas herramientas para que nosotros pudiéramos estar haciendo estos trabajos. Y pues no quiero dejar de agradecer a la senadora Marta Tagle por seguir ese sueño que tenemos de cada vez las mujeres tener esas herramientas, trabajar con las emociones, trabajar con muchas herramientas que nos van a servir en lo futuro. Y también agradecer a los caballeros que están aquí presentes y que creen en la equidad de género. Agradezco profundamente también pues a la Red de Mujeres Cooperativistas, a todas sus asociadas, y principalmente al comité organizador, que como bien se dice, un evento de 2 días se ve fácil, se ve sencillo, pero detrás de esto hay un gran equipo de trabajo. Muchas gracias a Maricruz por también estarnos ayudando a la creación de este foro. Entonces, siéntanse ustedes partícipes de este foro. Durante estos 2 días estaremos trabajando diversos temas que yo sé que van a ser muy útiles para todas nosotras, porque ya nosotros necesitamos ya empezar a trabajar dentro de las políticas públicas. El objetivo de este encuentro es de que al final de este foro, cada quien dentro de las mesas de trabajo que participemos en los talleres, hagamos al final unas propuestas para darle trabajo a la senadora y de ahí se deriven alguna iniciativa de ley. Es muy importante la participación de cada uno de ustedes, saber sus necesidades, saber sus inquietudes, en los diferentes temas que vivimos día a día, impulsar el cooperativismo, porque sabemos que hay un desconocimiento a nivel nacional. Necesitamos nosotros, igual como mujeres, tenemos un doble trabajo, porque muchas venimos de un sector que es liderado principalmente por hombres. Entonces, cada vez nuestra participación es muy importante para hacernos notar, que cada vez haya más protagonismo de las mujeres dentro de esos consejos de administración. Hago una corrección, yo no soy la presidenta de mi cooperativa, pero sí participo en un puesto que es importante, pero sí exalto a todas esas compañeras que están aquí, que este foro nos va a servir mucho para seguir teniendo esas habilidades y teniendo todos esas, lo que necesitamos para que el cooperativismo, sabemos que es un detonador económico en varias regiones, es un impulsor de la economía a nivel nacional, a nivel mundial. Sabemos que estamos alrededor de 50 y 50% en lo que es la equidad de género. Por lo tanto, si empoderamos a las mujeres en el terreno económico, en el desarrollo económico, yo creo y casi estoy segura pues que nuestro PIB se elevará, porque habrá más participación en estos ámbitos económicos. Entonces, el cooperativismo es una herramienta, es un detonador de las economías de todos los estados y de todas las ciudades y de nuestro país, porque en nosotros está que el cooperativismo se ha dado a conocer y que cada vez nosotros tengamos esos espacios que ya se requieren dentro de nuestra sociedad, de la sociedad en general. Y pues principalmente aquí vamos a ver el tema de las cooperativas y de la economía social y solidaria. Por eso yo estoy segura que en estos 2 días
se van a suceder cosas muy interesantes y lo principal es que al final, como lo repito, hagamos nuestras conclusiones y sea una base para que esto pueda ser unas iniciativas de leyes importantes también, que también la senadora con mucho gusto nos tomará esas conclusiones que llegamos. Por lo tanto, igualmente no me resta más que decirles que gracias por aceptar esta invitación. El poder de convocatoria estuvo muy bien, yo estoy muy contenta. Yo sé que en estos 2 días vamos a ser muchas amigas, muchos amigos, pero yo sé que al final vamos a salir con una hermandad que nosotros vamos a tener que fortalecer, y el trabajo no se termina aquí, compañeras, el trabajo va a seguir, y sientan a la Red Nacional de Mujeres Cooperativas como el lazo que nos va a ayudar a seguir haciendo los trabajos y que seguir teniendo más presencia y seguir liderando todas esas propuestas que nosotros hagamos, y desde nuestras trincheras seguir fortaleciendo el movimiento cooperativista y el movimiento de las mujeres. Muchas gracias y bienvenidas. Bien, agradecemos las palabras de la presidenta de la Red de Mujeres Cooperativistas. Agradecemos la presencia de Isabel Gallegos Rueda, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y también saludamos con gusto a la licenciada María Inés Hernández Alvarado, secretaria del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. A continuación escucharemos las palabras de la licenciada Amalia García Medina, quien dirigirá un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de este encuentro. La verdad me siento muy agradecida por esta invitación y muy entusiasmada. Además, no sabía que me iban a invitar a hacer la inauguración. Le agradezco a la senadora Marta Tagle, que siempre es extraordinariamente cordial, amable, solidaria, aparte de que está haciendo un trabajo realmente muy relevante en el Senado de la República y siempre con un gran compromiso con los derechos de las mujeres. Por eso mi reconocimiento por esta anfitrionía, por esta cortesía, y saludando a Liet Bautista, exdiputada federal, que también ha sido una gran impulsora de las cooperativas, de la economía social y solidaria, y a quienes hoy están aquí presentes. Creo fundamental subrayar que cuando hablamos de cooperativas, el hablar de economía social y solidaria no son palabras puestas al azar. Tiene que ver con el contenido del cooperativismo, economía social y solidaria. Ahí hay una ruta y además una vocación de lo que es ese tipo de economía. No podría entenderse el cooperativismo si no estuviera presente la solidaridad. Y cuando aquí se menciona que en este taller, en este foro tan importante, algunas de las cuestiones muy relevantes que se tocarán son la presencia de las mujeres en el ámbito de su liderazgo y también de la igualdad. Aquí están hablando precisamente de la importancia de la solidaridad. Yo rescataría, como se ha hecho en el feminismo, una palabra italiana que las feministas italianas acuñaron hace varios años, y es affidamento. ¿Y qué quiere decir affidamento? Quiere decir tenerse fe entre las distintas personas. Y en una cooperativa se requiere tener fe, por ejemplo, en la capacidad y en el profesionalismo en el ámbito administrativo, seguramente de algunas, tener fe
y reconocimiento, porque está presente también la cultura de reconocimiento, de que alguien lo que tiene es una gran capacidad creativa y entonces impulsar esa capacidad creativa, tener fe y el reconocimiento de que alguien lo que tiene es la capacidad de hacer contactos comerciales, porque se trata de la venta de los productos, es decir, afidamento, tenerse fe y reconocimiento sin duda en lo que cada quien sabe hacer. Nadie tenemos ni actitudes ni vocaciones idénticas, todas y todos tenemos cualidades y el reto es en la economía social y solidaria cómo saber reconocer y reconocernos y tenernos fe en lo que cada quien sabe hacer mejor y trabajar en ese sentido. Entonces, hablar de economía social y solidaria requiere sin duda, y por eso este foro resulta tan relevante, efectivamente poner en el centro el liderazgo de las mujeres en lo que cada quien sabe hacer, por supuesto la igualdad. Y cuando hablamos en las capacitaciones que damos en la Secretaría del Trabajo de habilidades blandas o soft, como se les llama en inglés, ponemos también en el centro la capacidad de trabajo en equipo. Es fundamental la capacidad de trabajo en equipo. Y cuando decimos esto, quienes están en la economía social y solidaria en las cooperativas saben que eso no siempre es fácil. Yo les pongo un ejemplo de hace algunos años, siendo yo gobernadora en el estado de Zacatecas, y decidimos que había que apoyar a los ejidos, pero no teníamos suficiente recurso, por ejemplo, para que tuvieran equipamiento, para que tuvieran suficientes tractores cada quien, pero un tractor podía bastar para que organizándose se pudiera turnar entre varios. Bueno, el reto que fue y que siempre es que todo el mundo aceptara que en lugar de que cada quien tuviera su tractor, que se compartiera. Pongo este ejemplo que es muy pequeño o muy puntual, pero sabemos que la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de compartir, la capacidad de reconocer diversas cualidades significa también una vocación y un aprendizaje. Y si algo nos muestra el cooperativismo, esta economía social y solidaria, es que ahí hay una capacidad de trabajo en equipo, de reconocerse mutuamente, de compartir y por supuesto el reto es salir adelante, porque lo que no se quiere es que las cooperativas estén en una situación económica precaria. Se requiere que las cooperativas asuman su tarea en la economía con una gran capacidad de desplegarse y de crecer, de tener una suficiencia económica que permita que quienes participan en la cooperativa tengan buenas condiciones de vida, puedan tener asegurado un buen ingreso, que puedan tener garantizado que en la edad adulta mayor van a tener una pensión. No es fácil porque las condiciones en las que se desarrolla el cooperativismo en ocasiones enfrenta obstáculos y por eso aquí en este foro tan importante seguramente la revisión de qué está funcionando, de qué no funciona en lo que se refiere a las leyes, qué es lo que hay que mejorar en los presupuestos, ahora que ya viene el debate del presupuesto, cómo garantizar que también existe el respaldo de parte del Estado Nacional, de los congresos, de la Cámara de Diputados, tanto a nivel federal como local, resulta muy relevante. Yo lo que les deseo compartir además es, puesto que en el caso de la Ciudad de México consideramos que la economía social y solidaria resulta muy relevante, pasamos de haber apoyado a 30 cooperativas hace aproximadamente un año y medio a hacer una convocatoria adicional y finalmente se pasó de 30 cooperativas a 134 cooperativas. Y este año se modificaron las reglas de operación para sacar 2 convocatorias y se están apoyando a más de 200 cooperativas. Cuando digo apoyo, ¿a qué me refiero? En primer lugar, para que las cooperativas puedan tener una tarea muy sólida, con una gran capacidad, la decisión que se tomó fue firmar un convenio con el Instituto Politécnico Nacional.
para que el Instituto Politécnico Nacional capacite a las cooperativas. En el Instituto Politécnico Nacional hay dos áreas muy importantes que se han venido desarrollando. Una es una incubadora de empresas y otra es una aceleradora de empresas. Y estas áreas, las de incubadoras de empresas y las de aceleradoras de empresas, están trabajando en la capacitación de las cooperativas que estamos respaldando. Quiero decirles que la capacitación es muy intensa, son cerca de 6 meses de capacitación y dada por el Instituto Politécnico Nacional al más alto nivel, más de 200 horas de capacitación. Y claro que entre las tareas que están en la agenda del Instituto Politécnico Nacional en la capacitación están los cursos de administración, finanzas, contabilidad, nuevas tecnologías, pedagogía, también comunicación, marketing, es decir, aquello que se requiere para que una cooperativa salga adelante, porque la cooperativa es cierto que requiere solidaridad, que requiere trabajo en equipo, pero requiere también una tarea profesional que significa conocimiento de las tecnologías, la capacidad para poder tener ventas, la capacidad para llevar una buena administración, para tener un manejo de las finanzas realmente muy profesional. No es un asunto de improvisación. Lo importante sin duda es el deseo de formar las cooperativas, pero luego lo fundamental también es que funcionen como una empresa y con la más alta calidad. Y eso es lo que está aportando el Instituto Politécnico Nacional. Adicionalmente, se les da un respaldo a las cooperativas con equipamiento. Y como ustedes lo saben, yo no digo nada que ustedes no sepan, aquí están las expertas y los expertos. En ocasiones se buscaba algún equipamiento que al final resultaba que no era el que se requería o que era un equipamiento que alguno no se utilizaba porque era demasiado. Entonces, ¿qué se decidió hacer? Se decidió que quienes toman esta capacitación con el Instituto Politécnico Nacional, también el Instituto Politécnico Nacional es quien junto con cada cooperativa va determinando qué tipo de equipamiento es el que van a requerir. De tal manera que el equipamiento que al final se entrega a cada cooperativa realmente, o por lo menos en un porcentaje muy alto, es el que van a utilizar de manera óptima. Se trata de que las cooperativas salgan adelante y claro que requieren también sin duda comercialización. Entonces, por primera vez en la Ciudad de México, el año pasado, en los primeros días de diciembre, se inauguró la primer Expo Cooperativas. Fue una exposición de cooperativas en el Paseo de la Reforma, estuvieron ahí durante varios días y a partir de esta exposición, que fue muy bonita, yo creo que también nos permitió saber a ojo de buen cubero, como se dice, aunque también esto requiere un trabajo profesional y así se ha hecho, conocer qué requerían estas empresas, porque había quienes, siendo además, y quiero aquí resaltarlo por supuesto, una política pública del gobierno de la ciudad y de la Secretaría del Trabajo, y no hay un ánimo de discriminación aquí, lo quiero subrayar, pero la determinación es que se apoye principalmente a mujeres y a cooperativas de mujeres. ¿Por qué? Pues un poco para el equilibrio, como dicen, una de cal por dos de arena. Entonces se ha hecho el esfuerzo de apoyar fundamentalmente a mujeres o que las cooperativas tengan un buen número de mujeres, un porcentaje alto. Bueno, pero a la hora en que vimos qué tipo de cooperativas había, ya con esta exposición, lo que encontramos es muchas de las cooperativas estaban enfocadas en tareas tradicionales, elaboración de productos alimenticios, en mermeladas, en fin, muy bueno, muy bien eso. Pero faltaba, por ejemplo, una presentación más atractiva, faltaba el código de barras, faltaba la presentación, la información con el valor nutrimental, lo que ahora todas las ciudadanas y ciudadanos queremos. Cuando vamos a comprar algo uno ve a ver cuántas calorías, a ver el azúcar, a ver el valor nutrimental, la presentación. Dicen que de la vista nace el amor y entonces aquí también se trató con el Instituto Politécnico Nacional
de dar una capacitación para que haya un salto en la presentación, en la calidad. Y con las mujeres que han formado cooperativas, hay dos ámbitos que se están impulsando. Uno, la intención, pero por supuesto que eso depende de la voluntad de las cooperativistas, que vayan también a otro tipo de cooperativas que tengan que ver con lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y entonces se está pidiendo a quienes deseen que pudieran formar cooperativas para hacer aplicaciones, apps, por ejemplo, o para hacer software, o cooperativas que tengan que ver con el siglo XXI, con la sociedad del conocimiento y con la tecnología. Y estamos teniendo un gran impulso también en ese sentido. Y por otro lado, en otro ámbito, que por cierto la senadora Marta Tagle ha sido una de las impulsoras y conoce muy bien, hizo un foro aquí hace unas cuantas semanas, que es la economía del cuidado. También la conclusión fue, ¿y por qué no cooperativas de cuidados? Cooperativas de cuidados que se han empezado a impulsar ya en nuestro país. Quien más avance tiene en ese terreno de la economía del cuidado, incluso hay un ministerio de cuidados, es Uruguay, tienen una ley de cuidados. Pero aquí el asunto, tal como se dijo en ese foro, insisto, reitero, como al que convocó la senadora Marta Tagle, se decía: todas y todos tenemos derecho a ser cuidados, todas y todos. Sin embargo, esa tarea generalmente ha recaído sin reconocimiento y sin que se reconozca que es un trabajo en las mujeres. Las mujeres somos las que cuidamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, cuidamos a todo el mundo. Y entonces, ¿por qué no hacer que también esto tenga reconocimiento, una capacitación y adicionalmente que pueda ser también para un ingreso? Y entonces se ha hecho una convocatoria para que se puedan formar cooperativas de cuidados. Y ya hay varias cooperativas que se han formado, que se están capacitando para los cuidados. Por ejemplo, en unidades habitacionales muy grandes se pueden formar esas cooperativas y así se está intentando hacer. No tienen que trasladarse lejos. En una ciudad, en una megalópolis como esta, que puede tomar horas el transporte, simplemente van y pueden ofrecer sus servicios a los vecinos, a las vecinas, a quienes están ahí. Yo termino porque además creo que ya me extendí demasiado, haciendo un enorme reconocimiento a esta Red Nacional de Mujeres Cooperativistas. Es muy importante el respaldo de la economía social y solidaria. Es fundamental que con leyes, con capacitación, con respaldo en presupuestos, por supuesto, también con que los gobiernos se comprometan, los 3 órdenes de gobierno, a obtener los productos, a difundirlos y también a contratar a cooperativas. Esto resulta fundamental. Tal vez incluso en las leyes en cada estado, en cada entidad, incluyo por supuesto a la Ciudad de México, se establezca la obligación clarísima, si en algunos lados no existe, de que el respaldo también incluya la compra de lo que hacen las cooperativas, a lo mejor uniformes escolares o una gran cantidad de cosas que se hacen, de productos o productos alimenticios como el abulón, como en esta cooperativa en donde está la licenciada Celina Domínguez. Creo que lo que se requiere es que esta economía social y solidaria se reconozca que es muy importante y que tiene que ver también con una visión de la economía en donde hay un trabajo colectivo y que puede y debe salir adelante en nuestro país y en nuestra ciudad. Sobre todo, cuando hablamos de cooperativas pensamos en 2 muy exitosas, en la Cooperativa Pascual, en Cruz Azul, pero hay muchas más que están creciendo. Felicidades por esta iniciativa, este foro tan importante, a la Red Nacional Cooperativista, a la senadora Marta Tagle, por esta iniciativa. Una felicitación. Gracias. Muchas gracias. Ahora me dicen la hora. Vamos a hacer la declaratoria inaugural. Siendo las
10:06 las 11 de la mañana, ya estoy hablando con otra, siendo las 11 de la mañana con 7 minutos y siendo el día 29 de agosto en la sede del Senado de la República, se declara formalmente inaugurado este foro. Es cuarto encuentro de mujeres cooperativistas y de economía social. Felicidades y enhorabuena, que los resultados sean para bien. Muchas gracias a la licenciada Amalia García Medina. Y bien, es así como damos por inaugurado el cuarto encuentro de mujeres cooperativistas y de economía social. Solicitamos al Presidium sea tan amable de llevar a cabo la foto conmemorativa de este encuentro. Y bien, les solicitamos permanezcan en sus lugares. En unos momentos más daremos inicio a los trabajos de esta jornada con el primer conversatorio de este encuentro. Despedimos a nuestro Presidium con un fuerte aplauso. Solicitamos a los y las participantes del conversatorio sean tan amables de integrarse al Presidium. Y también les solicitamos a la senadora Marta Tagle y a la licenciada Celina Domínguez permanezcan en sus lugares para participar en dicho conversatorio. Bien, vamos a dar inicio al conversatorio Cooperativismo, Avances y Retos. Para moderar este bloque cedo el uso de la palabra a la licenciada Aliet Mariana Bautista Bravo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues quisiera agradecerle la oportunidad que nos brinda la senadora Marta Tagle, a saludar, por supuesto, a nuestra amiga queridísima, la licenciada Amalia García, a la ingeniera Verónica Viloria, que también nos acompaña, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes. Y sí quiero recalcar ese merecimiento de agradecimiento a la senadora, porque ella nunca dudó cuando tuvimos la intención de seguir y continuar con estos encuentros de mujeres cooperativistas, y que ella no dudó ningún minuto en decir, lo podemos hacer en el Senado. Y esas cosas no se dan muy comúnmente, pero en la senadora ha sido muy solidaria y muy comprometida, como ya se dijo, en todos estos temas, y una muestra el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar con este conversatorio, que es lo que tenemos planteado en el orden del día, y decirles que constará de tres preguntas en las que podamos reflexionar en conjunto, y también al final pues habrá una ronda también de preguntas que ustedes podrán hacer aquí a las compañeras que vamos a estar en este conversatorio.
En primer lugar, bueno, pues quisiera, aunque ustedes ya, algunos ya la conocen, quisiera leer rápidamente la semblanza de la senadora Marta Tagle. Ella es feminista y politóloga, mujer comprometida con su género, nacida en Puebla, egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Desde el 4 de agosto del 2015 es senadora de la República por mayoría por el Distrito Federal. En la UNAM fue electa como consejera técnica, representante de los alumnos de Ciencia Política en 1996 y representante ante el Tribunal Universitario del 96 al 97. Así como integrante de la Comisión Académica para la Reforma de Planes y Programas de Estudio en 1997 y se ha desempeñado también como secretaria técnica de la coordinación de la propia carrera del 98 al 2000, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en los cursos de lenguajes cuantitativos del 96 al 2000 y también tiene un diplomado en Flaxon sobre políticas públicas y género. Militante del Movimiento Ciudadano desde su fundación, antes el Partido Convergencia, donde se ha desempeñado en diversos cargos y actualmente es integrante de la Comisión Operativa Nacional. Fue diputada federal de la 60ª legislatura en la Cámara de Diputados, en la que compartimos esa legislatura, por cierto, secretaria de la Comisión de Equidad y Género e integrante de las comisiones de atención a grupos vulnerables y fortalecimiento al federalismo, así como también fue integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la propia Cámara. Cabe destacar su trabajo para impulsar los presupuestos públicos sensibles al género, iniciativas en el marco de la reforma del Estado para el reconocimiento de los derechos humanos. Él también ha impulsado las acciones afirmativas, legales y políticas para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la armonización legislativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha participado como ponente en las sesiones de la condición jurídica de la mujer en la ONU y ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional como especialista en género. Columnista en diferentes periódicos, es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir y de las Mujeres en Plural. Entre otras organizaciones políticas y sociales, fue una de las impulsoras de la sentencia del Tribunal Electoral para el cumplimiento de la cuota de género en las elecciones del 2012 y ha acompañado y dado seguimiento a los procesos para el cumplimiento de la paridad y a nivel horizontal y vertical durante las elecciones del 2014 y 2015. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, y también vamos a leer la semblanza de la ingeniera Verónica Viloria, que es un currículum bastante amplio, pero vamos a resumirlo. Sí, vamos a leer el resumen. Y bueno, dice, mi experiencia se resume en 4 etapas. La primera, los primeros 8 años, trabajo como ingeniera agrícola en zonas rurales del país en temas como extensión agrícola, fertilización y fertilización alternativa, así como diversos temas de capacitación organizacional y proyectos productivos, participando laboralmente con organizaciones rurales. Una segunda etapa son los siguientes 5 años, donde tengo un trabajo independiente como capacitadora a diversos grupos urbanos y rurales en temas organizacionales, de diagnóstico comunitario y de formulación de proyectos a partir de la participación dentro de la Asociación Civil o DICEM, creada por un grupo de compañeros y yo. La tercera etapa, los siguientes 8 años, como funcionaria pública, coordinando temas relacionados con políticas de fomento al cooperativismo, que son capacitación, proyectos productivos, comercialización, asesoría jurídica y asesoría técnica. La cuarta etapa son los últimos 3 años, que he tenido acercamientos a temas académicos con las políticas públicas, de docencia en estudios de trabajo y cooperativismo y capacitación en organización de colectivos autogestivos y socia de la colectiva AñIL, Sociedad Cooperativa de Capacitación y Organización. Muy bien, pues muchas gracias, ingeniera, también por acompañarnos el día de hoy a este encuentro. Bueno, pues en esta dinámica del conversatorio
En la primera ronda tenemos una pregunta en la que puedan ustedes exponernos lo que piensan, y es que a partir de su propia experiencia, ¿cuál es la importancia de las cooperativas en el país? Esa es una pregunta. Quisiera igual que, no sé si pudiera ser la senadora o la senadora Marta, para que nos pueda un poco comentar, compartir cuál ha sido desde la experiencia que tienes el acercamiento y la importancia de las cooperativas en México. Bueno, primero, como lo decía en un principio y por eso quiero volverlo a decir ahora, algo que me parece importante recalcar es justo cómo se ha dado la posibilidad de tener este encuentro. Y ahorita van a ver por qué tiene que ver con el tema. Les decía que es una especie de pase de estafeta. Aliet había sido diputada y como diputada se comprometió a impulsar este trabajo con las mujeres cooperativistas y de manera muy decidida organizó y trabajó con ustedes estos encuentros nacionales justamente para poder llevar a las leyes las reformas que fueran necesarias, pero sobre todo seguir trabajando de la mano de ustedes para que tengan las herramientas para seguir fortaleciendo el trabajo de las mujeres cooperativistas. Y me buscó para poder apoyar y continuar en este esfuerzo junto con ustedes. Y lo menciono y lo vuelvo a decir porque justamente esto tiene que ver con una cuestión de género que abordaremos más adelante, pero que tiene que ver con el asunto del trabajo en equipo y que se requiere en las cooperativas y que las mujeres requerimos sin duda aprender de él porque nos han educado sobre la idea de que las mujeres no podemos trabajar juntas y de que las mujeres, ¿no? O sea, todas conocemos el dicho de mujeres juntas ni difuntas. ¿A poco no? Bueno, pues necesitamos superar ese mito genial porque la verdad de las cosas es que no es así. Las mujeres juntas estamos donde estamos hoy. Ha sido gracias a que las mujeres tenemos la capacidad de trabajar juntas, que estamos hoy donde estamos en lugares impensables antes porque no se imaginaban esta capacidad organizativa de las mujeres, donde les digo, no solamente ha sido la capacidad de trabajar juntas, sino de irnos pasando la estafeta. De hasta cierto punto llega una, la otra lo retoma, lo sigue y es un trabajo de pasarnos la estafeta y por eso me parece muy importante esta posibilidad de apoyar en esta parte en la que a mí me toca este esfuerzo justamente para seguir avanzando. Y para concretarme en la pregunta de la importancia que tienen las empresas cooperativas en México, quiero solamente tomar algunos datos que seguramente ustedes conocen, pero que es importante resaltarlos en este momento. En México, la organización cooperativa se inicia aproximadamente hace 140 años. Su fuerza real hoy es limitada y sin predominio relevante en el Producto Interno Bruto Nacional, sin que se tengan actualmente estadísticas confiables sobre su peso numérico, productivo y financiero. Las cooperativas nacieron en los albores de la conformación tardía del capitalismo mexicano. En 1873 fue la primera producción constituida por sastres. En 1876, la primera de consumo organizada por obreros ferroviarios. Y en 1879, la primera de ahorro. Y desde el Código de Comercio de 1889 hasta después considerarse en la Constitución de 1917, donde se recupera una vasta tradición político progresista que se mantiene hasta nuestros días dentro de los principios y valores adoptados por los propios cooperativistas. Algunos datos estadísticos sobre las cooperativas. En el año 2000 habían solicitado su registro más de 20,000 cooperativas a nivel nacional, de las cuales, según el INEGI, para ese mismo año solamente se encontraban activas 10,156, siendo 6,925 de producción y 3,231 de consumo. Se estima que en el año 2010 en México existían más de 7 millones de personas relacionadas directamente con actividades cooperativas, de las cuales alrededor de 5 millones participan en el sector de ahorro y préstamo popular, siendo muy escaso el número de cooperativistas ocupados en actividades de producción y consumo.
Las estadísticas cooperativas se hacen más difíciles de identificar debido a los criterios legales y registrales que se aplicaron con la aprobación y vigencia de la Ley de Sociedades Cooperativas de 1994, que la subsumió para efectos económicos en la categoría de micro, pequeñas y medianas empresas, lo que dificulta aún más tener una claridad de cuántas de estas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, son en realidad empresas cooperativas. Algunos de los problemas que enfrenta el sector cooperativo, y esto es bien importante decirlo, el capitalismo mexicano en su ánimo de oligarquía dominante no cabe el cooperativismo. Existe por parte de la economía mexicana un esfuerzo heredado, una política heredada de modelos internacionales donde hay un capitalismo que se llama tal cual, un capitalismo salvaje, donde lo único que está de por medio es la ganancia económica a costa de cualquier cosa. Y en ese esquema, el cooperativismo económico, que lo que busca es el cooperativismo social, que lo que busca es una economía social donde los beneficios se vean reflejados en la sociedad, donde no esté de por medio el consumo por el consumo y el capital por el capital, sino el desarrollo social de la comunidad. En ese esquema el cooperativismo tiene muchos problemas para avanzar, y más cuando hablamos precisamente de un cooperativismo que tiene que ver justamente, o sea, para poder impulsarlo, además se requiere, como decía aquí la secretaria cuando hablaba, del desarrollo de muchas habilidades y capacidades, entre ellas la más importante de poder trabajar precisamente en equipo y en trabajos para tener esa cooperativa. Y eso tiene que ser sin duda promovido desde el propio Estado, y al Estado me refiero no solamente al gobierno, sino a las instituciones del Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Si esto no está siendo promovido desde el Estado, uno de los primeros problemas que se enfrenta el sector cooperativo en México es que no hay la voluntad, a pesar de que haya las leyes, de que este sector se vea fortalecido, y por eso las dificultades que las diferentes empresas cooperativistas se encuentran en México, pues de entrada tienen que ver con este desarrollo de habilidades que han tenido que encontrar los mecanismos, y solamente lugares como es en el caso de la Ciudad de México, donde hay esta capacitación y este tipo de acuerdos, se promueve desde ahí el desarrollo de empresas cooperativistas. La mayoría de la población desconoce el cooperativismo, y aunque el más conocido es el escolar, que nació en 1926, únicamente se practica en educación básica y prácticamente la reglamentación que existe, pero no se aplica en sus principios universales, valores y compromiso con la comunidad. Por ejemplo, hoy en día que estamos enfrentándonos a un grave problema de obesidad en niños y niñas de las escuelas de educación básica, es fundamental este compromiso con la comunidad de que las cooperativas que están en las escuelas busquen efectivamente no solamente que haya productos de acceso a los niños, sino que estos sean productos saludables para los niños, sacar de las escuelas todos los productos con alto contenido calórico, particularmente las azúcares agregadas, añadidas, que nos están teniendo a nuestro país en uno de los principales lugares de obesidad a los niños de nuestro país. Entonces, justo requerimos un cooperativismo también con ese compromiso social para poder colaborar y, entre otros, por ejemplo, en el caso de la educación, tener la capacidad de coadyuvar a cumplir un objetivo que vaya encaminado a atender este tema que es tan preocupante hoy en día, y que, como decía aquí la secretaria, estoy segura que cuando las mujeres están a cargo de ese tipo de espacios, sin duda le aplicamos otra visión, porque pues somos madres y estamos buscando llevarles a los hijos una mejor calidad de vida, una mejor posibilidad de alimentación, y las cooperativas donde hay madres, por supuesto, incorporan una visión diferente. No existen apoyos de financiamiento, eso ya ha sido muy comentado. O sea, no solamente nos encuentran con el desarrollo de habilidades y herramientas de capacitación que les permitan contar con toda la visión de lo que implica tener una empresa cooperativa, desde la parte contable, el registro, el conocer las leyes, o sea, todo lo que implica ser una empresa, sino que además
A diferencia de otro tipo de empresas que sí tienen posibilidades de acceder a financiamientos particularmente gubernamentales, pero o también hay de otros tipos de financiamientos que vienen desde el ámbito internacional, las empresas cooperativas en nuestro país, al tener un estatus no tan bien identificado en la ley, les impide un acceso al financiamiento. Un financiamiento que precisamente les permita poder empezar a desarrollar su empresa y poder tener posibilidades de crecer. Y finalmente, la falta de programas oficiales de fomento cooperativo y la inexistencia de la banca de desarrollo social. En nuestro país se supone que tenemos una banca de desarrollo que se ha ido desmantelando poco a poco y que desafortunadamente la banca comercial pues es una banca total y absolutamente lucrativa, que lo único que busca es cobrar intereses y no es una banca de desarrollo que esté realmente permitiendo, valga la redundancia, el desarrollo de empresas que busquen el interés social y comunitario. Y eso también debería de ser cada vez más promovido desde el Estado. Yo hasta esta parte me quisiera quedar con respecto a cuál es el panorama que vemos de las cooperativas en México. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Tagle. Bueno, pues es la misma pregunta a la ingeniera Verónica Viloria. Desde su experiencia, ¿cuál es la importancia de las cooperativas en México? Adelante. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, me da mucho gusto ver en este auditorio a varias, bueno, a cooperativistas y cooperativistas, compañeros, varias compañeras conocidas y de mucho tiempo, que yo creo que entre todas, ¿no? Y junto con los cooperativistas hemos hecho varias cosas que tienen que ver con esto que la pregunta dice, ¿cuáles podrían ser los avances? Es cierto, y yo quisiera complementar con lo que dice la senadora, que el asunto del registro, en términos de lo que significa el movimiento cooperativo a nivel nacional, pues todavía es bastante precario. Es decir, si nosotros nos planteáramos cuál es como nuestra línea base, es decir, en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, pues tenemos esas dos distancias, no tenemos como muy definido en qué momento estamos en las cooperativas y el hacia dónde queremos llegar. Yo, un poco consultando algunos temas, encontré la agenda del Mercosur sobre el asunto de la política pública hacia las cooperativas, o sea, una especie de línea base hacia dónde quisiéramos llegar y en función de eso decir, bueno, ¿en dónde estamos, no? Como toda relación dialéctica, pues es un poquito avanzamos o es un reto que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, así lo siento en este asunto de en qué momento estamos en las cooperativas. Fíjense, en el Mercosur se plantea y varios, hay trabajos, aquí no está el doctor Rojas, pero que señalan, por ejemplo, los avances en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que me tocó visitar, en la misma Constitución uruguaya, sobre lo que implican las cooperativas. Y entonces, uno de los temas de la agenda de política sobre cooperativas sería todo lo que tiene que ver con las normas constitucionales sobre las cooperativas, es decir, a qué nivel constitucional y desde qué perspectiva están señaladas las cooperativas. Nosotros a nivel nacional, en nuestra Constitución se reconoce a las cooperativas, ¿no? Varios artículos, 25, que habla de los tres sectores de la economía, entre ellos el sector social. El artículo 27 reconoce a las cooperativas, entre otras las de pesca. El artículo 28 reconoce a las cooperativas de trabajadoras y trabajadores. Habría algunos que recuerdo en este momento. Ahora, algunas instituciones también reconocen la figura cooperativa. Hace poco en una clase de Derecho Constitucional revisábamos que, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reconoce a las cooperativas como posibles proveedoras de bienes y servicios, pero no está operada la forma. Entonces, desde el punto de vista constitucional, sobre todo hablando de la Constitución del 17, se reconocen a las cooperativas. Y se generó una ley, primero, bueno, varias, pero de las más relevantes, la del 38 y la modificación del 94, que vienen mandatadas, ¿no?, desde la Constitución. Habría que ver y habría que hacer un análisis si la ley que actualmente tenemos nos es efectiva, eficiente, operable, aterrizable, suficiente. En otro trabajo veíamos que por lo menos lo que se visualizaba del cambio de la ley del 38 a la ley del 94 es que con la ley del 38
una buena parte de las cooperativas tenía, por ejemplo, seguridad social. Del 94 en adelante, casi nadie tiene seguridad social. Un dato, ¿no? Entonces uno diría, ¿por qué? Habría que ver por qué. Bueno, otro de los elementos de esta agenda del Mercosur es el tratamiento legal de las cooperativas con referencia al tema del registro y la fiscalización, ¿no? Es decir, ¿quién da seguimiento al asunto cooperativo? Otro dato, hace 2 meses hice una consulta al Seguro Social para preguntarle ¿cuántas cooperativas a nivel nacional y a nivel Distrito Federal están registradas? Y de esas cooperativas, ¿cuántos de sus socios son hombres y cuántas de sus socias son mujeres? Bueno, el Seguro Social me contestó, no tengo ningún registro, ninguno, ni local ni nacional. Entonces, podría ser que esté mandatado en la ley una serie de cosas, pero aquí el asunto es no solamente si tenemos esa plataforma legal, sino cómo se está por lo menos reflejando en la realidad, ¿no? Y aquí habría que hacer una de las tantas reflexiones, ¿quién se debe acercar a quién? O hay puntos intermedios, es decir, ¿es porque las cooperativas no cumplen la parte normativa o es que las instituciones tienen una normatividad que no es accesible, ¿no? O tendríamos que hacer, ¿y qué tendríamos que hacer al respecto? A lo mejor acercarla, porque a lo mejor es fácil decir, bueno, pues como algunos trabajos que he leído, que las cooperativas cumplan, ¿no? Pues tan sencillo, ahí está, tienen el derecho, pues inscríbanse. Y entonces habría uno de que decir, ¿por qué no se han inscrito? Bueno, ese es el segundo tema de esta agenda del Mercosur. Otro de los elementos, ¿qué organismos públicos están relacionadas con las cooperativas a nivel nacional, estatal, municipal? Bueno, aquí hablan de provincias, pero bueno, en nuestro caso municipal, o sea, ¿cuántas de las instituciones a los 3 niveles están relacionadas con las cooperativas? Entonces, por ejemplo, nuestras compañeras que vienen de Baja California, yo les preguntaría si a nivel estatal o municipal hay políticas específicas de cooperativismo. No les pregunto a las del DF porque sé que hay bastantes avances, pero estamos hablando de lo nacional, ¿no? Venimos de la Constitución y hablamos de lo nacional. Si nuestras compañeras de Hidalgo, de Jalisco, ubican políticas específicas en su municipio. A lo mejor la respuesta, que no oigo en coro, pero a lo mejor es no. Entonces, ese es otro, es decir, así estamos. Tenemos algo enunciado, pero parece que no se está reflejando en la realidad. Otro de los elementos de la agenda, ¿qué medidas de fomento cooperativo se han impulsado por parte del Estado? Y estamos hablando del Estado-Nación, o sea, a nivel nacional, a nivel de sus instituciones, sus leyes, ¿cuáles existen y cuáles están operando? Aquí en este momento no veo a mi compañera de cooperativa también, Sandra Calderón, que el sábado que teníamos una reunión y hablábamos del marco jurídico cooperativo y nosotros decíamos, no, pues que la ley general, que no, dice, son, ¿no? Muchas leyes, entonces puede ser que estemos enunciadas en varias leyes, es cómo se está aterrizando. Dice, otro de los elementos, ¿cuál es el tratamiento impositivo? Es decir, las cooperativas tenemos alguna política de fomento, de protección, de impulso, es decir, hay un tratamiento impositivo preferencial hacia las cooperativas que son generadoras de empleo, por ejemplo, o que están resolviendo el problema de los préstamos a nivel local de sus asociados. Ese es otro de los elementos. Entonces, parece que este punto no tenemos particularmente una preferencia, sobre todo cambió a partir del 94. Otro de los elementos de la agenda, ¿cuál es el tratamiento crediticio que se le da a las cooperativas? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, las cooperativas que se constituyen ante la autoridad delegacional con facilidad pueden acceder al crédito bancario. Nos piden garantías de qué tipo, yo no digo que se quiten o no, solo estamos viendo en qué momento estamos, ¿no? Y en términos de asistencia técnica, ¿qué organismos específicos a nivel nacional tenemos las cooperativas respecto a la asistencia técnica? Que sean visualizados, que encontremos. Por supuesto que está el INAES, pero bueno, creo que hay bastante que podríamos platicar con el INAES sobre la parte estadística, hasta cuánto, cuál ha sido el impacto
de las labores de la INAES, por ejemplo, en el asunto del fomento a las cooperativas. Otro de los elementos de la agenda del Mercosur es el asunto de la educación y la capacitación cooperativa. ¿Cuál es la interacción entre cooperativas y el Estado en términos de asistencia técnica, educación y capacitación? Y el último punto de la agenda, ¿qué tanto participan las cooperativas en el diseño de la política pública y en los organismos públicos? Pensada la política pública como un elemento que se puso de moda ahora, la política pública, por lo menos en el lenguaje. Sin embargo, una cuestión es la política gubernamental, que es la que se viene aplicando desde mucho tiempo, y otra cosa es la política pública. Pensado en lo público como el elemento que diferencia, y es donde el ciudadano tiene una participación activa en el ciclo de la política, que estamos hablando de la inserción en la agenda, del diseño de la política, de la implementación de la política y de la evaluación de la política. Entonces, que va más allá de asistencia técnica o consejos consultivos, tiene que ver con la participación directa del sector. Y entonces aquí la pregunta, que creo que como es una agenda gubernamental o intergubernamental, pues falta un elemento central. ¿En qué momento estamos las cooperativas? ¿Qué nivel de organización, de unidad? ¿Cuál es el proyecto cooperativo en este país? No es cuál es el proyecto de las instituciones para las cooperativas, sino cuál es el proyecto de las cooperativas para sí mismas y cuál es el planteamiento de su relación con el Estado. Y yo creo que esa es una de nuestras carencias centrales, porque puede ser que haya un gobierno o haya una institución o haya un funcionario, no digo buena gente o mala gente, que a lo mejor se le ocurre una política, pero aquí el asunto es, ¿y los cooperativistas dónde estamos? Entonces, para también, como dice la senadora, no alargarme, hasta ahí me quedaría, por lo menos en el momento de, creo que tenemos avances, pero parece que como siempre tenemos más retos. Gracias. Muy bien, bueno, pues más bien es una problematización de los asuntos que tiene que ver con las cooperativas y que tiene que ver con este asunto público, con el Estado, y creo que han marcado las dos respuestas a esta primera pregunta, pues esta importancia de las cooperativas en las que deben de participar, ya lo decía de igual manera la senadora Tagle, e incluso en lo que en algún momento nosotros tenemos como referencia a las cooperativas escolares. Bueno, pues ahí deben de estar las cooperativas que, como son de la localidad, deberían de estar pues más inmiscuidas en la alimentación de los hijos, de las propias cooperativas, de los alimentos de la infancia. Y créeme que yo hice una reserva cuando fue en aquel momento la reforma. Hice varias, y una de ellas es la que tú apuntabas el día de hoy. Y creo que igual hace falta pues esa banca social, esa banca de desarrollo efectivamente, y el apoyo financiero que se requiere, y de asimismo igual como coincidían en la relación con el Estado, con las políticas públicas, con las leyes, con el fomento, con la capacitación, y bueno, creo que ese es… apuntó muy bien la ingeniera Verónica, al final es una relación de dos partes, y ahí también pues del otro lado qué se está haciendo, qué se está proponiendo. Muy bien, bueno, pues seguimos con la segunda y la tercera pregunta de una vez, y la segunda dice así: ¿cuáles son los avances de las cooperativas en México? Y la tercera es: ¿cuáles son los retos que tienen tanto las cooperativas como la sociedad, las instituciones y las activistas, en este caso las mujeres dentro del sector cooperativo? Esas serían las dos preguntas, y de igual manera daríamos la voz a la senadora Marta Tagle, aproximadamente por 8 minutos, que ahí vamos en el tiempo, y posteriormente igual a la ingeniera Verónica. Senadora Marta Tagle. Gracias, Aliet. Bueno, pues hemos ya hablado mucho sobre cómo son los problemas a los que se enfrentan las empresas cooperativas en México, y sin duda hay una agenda de retos muy importante. Me parece que este tipo de encuentros y espacios justamente se colocan
en la posibilidad de analizar estos retos para poder definir una ruta conjunta desde las activistas, las personas que están comprometidas con este tema y quienes estamos hoy en la posibilidad de impulsar desde, en mi caso, desde el ámbito legislativo, reformas que a todas luces son necesarias. Aquí hablaba Verónica del tema de si hay una ley general, o sea, fuera que tuviéramos una ley general que pueda tener todos estos mecanismos legales que requieren las cooperativas y no estar perdidas en una gran cantidad de leyes que no solamente hablemos de las nacionales, sino si además esto lo complejizamos y lo llevamos a nivel de los congresos locales, todavía es mucho más complicado. O sea, no solamente no hay una sola ley general que nos permita contar con criterios generales, sino además en cada estado hay una carencia de esas leyes o hay leyes que dependiendo de las condiciones en cada estado se han legislado. Entonces, en ese sentido, sin duda, me parece que este encuentro tiene que precisamente darnos la posibilidad de encontrar una ruta crítica sobre por dónde tenemos que seguir avanzando. Yo les digo desde el ámbito legislativo, pero por eso también me ha parecido muy importante que en esta convocatoria también estén acercando a diferentes instituciones del Estado, desde los sindicatos que están en diferentes áreas del gobierno, porque también es una tarea que, como se dice acá, tiene que ver no debería de tener que ver con la buena voluntad de un funcionario público, sino desde una política institucional que busque fomentar el desarrollo cooperativo. Los retos actuales para el movimiento de la economía solidaria en la región, quisiera tomar algunos. Profundizar en el papel transformador de estas prácticas económicas solidarias, apoyando en la sistematización e investigación, así como en la reflexión y formulación de propuestas de desarrollo a todo nivel. Es muy importante poder trabajar junto con ustedes en llegar a la comunidad con este tipo de mensajes de por qué es importante el desarrollo de cooperativas. Me parece que además en la situación económica en la que se encuentra nuestro país, un modelo de esta naturaleza nos permite encontrar apoyo económico solidario en las comunidades que permitan desarrollar procesos de economía solidaria, ayudarían bastante en la situación económica en la que se encuentra nuestro país. Pero si no hay este conocimiento por parte de la ciudadanía, por parte de las comunidades, que pues vemos que llegan a sus comunidades las grandes empresas con productos como pastelitos, bebidas azucaradas, etcétera, en lugar de fomentar un comercio propio que cada vez se ha ido desvirtuando más, que cada vez tiene menos posibilidades de desarrollarse, en lugar de tener comedores comunitarios, no sé, una gran cantidad de políticas públicas que además podrían ayudar al desarrollo comunitario con el fomento cooperativo, daría posibilidades diferentes de desarrollo a las comunidades. Pero esto sí requiere una transformación de visión muy importante. O sea, es muy fácil ir a cualquier tiendita y encontrarte esos productos supuestamente a bajo precio, cuando en muchos casos nos encontramos con productos desperdiciados del campo que se tienen que tirar, que no se pueden vender, etcétera. Y yo creo que ahí el fomento cooperativo tendría mucho por hacer. Continuar con el proceso de encuentro entre los actores de estas experiencias y proponer procesos de articulación en todos los ámbitos, fortaleciendo las actuales redes. Como les decía, esto no solamente se trata de hacer una red nacional, sino que es una articulación de redes. Para que haya fomento cooperativo necesitamos, y por eso este tipo de encuentros es tan importante, porque nos permite articularnos con otras redes. Las redes que ustedes están formando requieren vincularse con redes de comercio, con otro tipo de organizaciones que estén trabajando en estos temas para hacer una articulación de las diferentes redes, lo que va a permitir fortalecer el trabajo de las cooperativas. Vincularse más activamente al conjunto del movimiento social que viene luchando por recuperar y conquistar derechos que les han sido expropiados. Bueno, pues aquí ya se ha dicho, los laborales, ¿no? Son todo el tema de la reforma laboral
que vino a quitar una gran cantidad de derechos laborales conquistados y que hoy en día todavía estamos sufriendo. Este tipo de temas requiere de que nos vinculemos y nos solidaricemos, porque de no hacer algo, estos derechos van a seguir siendo arrancados de parte del Estado. Reformar, actualizar las normas jurídicas sobre el cooperativismo y economía solidaria, y en ese sentido pues cuentan con todo mi apoyo. Yo estoy segura que encontraremos en varios de los legisladores, que muy rápido déjenme decirles que hay varias iniciativas presentadas en el Senado de la República, y que de entrada estoy segura que con ellos podremos encontrar aliados para impulsar estas reformas. De hecho, hoy había olvidado y omitido decir que parte de la organización de este encuentro es de la Comisión de Fomento Económico del Senado de la República, quien está dando el aval para este encuentro, y de entrada quienes forman parte de esa comisión encontraríamos el apoyo para cualquier reforma, pero también han presentado iniciativas el senador Luis Sánchez Jiménez, la senadora Lucero Saldaña, el senador Benjamín Robles, otro gran número de senadores, Gerardo Sánchez, Manuel Humberto Cota, Hilda Estela, Raúl Aarón Pozos, Blanca Alcalá, Isaías González, Carlos Antonio Romero de Champs, Ángel Benjamín Robles Montoya y Ebel Pérez Magaña han presentado iniciativas que tienen que ver con el fomento cooperativo. Entonces, diseñemos una estrategia para impulsar estas reformas. Y finalmente, el último punto como reto que quiero tratar es empoderar a las mujeres cooperativistas para ser protagonistas de los espacios de toma de decisiones en este tipo de espacios. Hoy escuchaba a algunas de ustedes en las mañanas, me decían que las dificultades para realizar este tipo de encuentros pasan incluso por la imposibilidad que tienen a veces para asistir a este tipo de encuentros, porque todavía prevalece una visión de género donde los señores son los jefes de las cooperativas y no las dejan participar en este tipo de encuentros. Todavía es difícil salirse de esos espacios, todavía tienen que pedir autorización para venir. Tenemos que trabajar en el empoderamiento para que ustedes sean las que salgan fortalecidas de este tipo de procesos y también traigan la visión de las mujeres cooperativas a estos espacios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora. Ingeniera Verónica Viloria, de favor. Bien, pues también tratando de sumar a lo que señala la senadora Tagle, hice también una revisión. Yo creo que las cooperativas a lo mejor, vamos a ponerlo así, hemos avanzado en algunas cuestiones más relacionadas con la perspectiva del negocio, ¿no? El asunto de qué producto es el que voy a sacar a la venta. Pero yo creo que hay una serie de elementos, bueno, y lo hemos visto quizás en otros espacios, que es cómo construyo vida cooperativa. Yo creo que ese sería uno de los grandes retos, o sea, sí la parte de los impuestos, sí la parte fiscal, sí la parte crediticia, pero toda esta otra parte de cómo construyo esta subjetividad del trabajo colectivo, cómo construyo este asunto de lo que implica trabajar de manera solidaria. O sea, ¿eso qué significa? ¿Eso cómo se construye? Yo creo que ese es uno de nuestros grandes retos, incluso a discutir en términos metodológicos, en términos de agenda. Bueno, para una parte concreta de lo que tiene que ver con negocios. Fíjense, revisé uno de los estudios, una evaluación de un programa de financiamiento, una evaluación que ya está. Y en la parte subjetiva de cómo el financiamiento transforma el asunto de las mujeres, es financiamiento a mujeres, dice que este financiamiento, que en general el financiamiento, más allá de si es suficiente o no, impacta en los siguientes aspectos, por lo menos en la parte personal, y ustedes ahí, no sé si va a haber preguntas y respuestas, pero ahí lo valoran, o quizás para ir como imaginándonos hacia dónde podría ir una política de fomento que no nada más ve lo legal, que no nada más ve los requisitos, que no nada más ve la capacitación formal, y cómo en nuestro papel de mujeres un programa específico, por ejemplo financiamiento, puede tener impacto, puede ser chiquito, puede ser grande. Fíjense, dice que cuando hay financiamiento para mujeres, impacta en nuestra familia. O sea, a nivel familiar, cuando nosotras recibimos financiamientos nos ven de otra forma, ¿no? O sea, un dinero que no teníamos, ahora parece que nos podemos mover, parece que no le debemos pedir, o sea, parece que no, aunque alguien quiere que le pidamos permiso, pues resulta que ella ya trae dinero en la bolsa
y ya el permiso, pues, ¿no? Ahí te dejo las llaves del refrigerador, digo, como esto que somos tan administradas. Bueno, otro elemento que impacta. Este asunto del empoderamiento, que todavía es mucho por trabajar, ¿no? ¿Qué significa empoderamiento? Con Alied, otras compañeras de la cooperativa Añil que están aquí presentes, hemos ido a Michoacán a trabajar el asunto, por lo menos de intentar acercarnos con la secretaria de Equidad, sobre el asunto de la alerta de género y la violencia contra las mujeres, ¿no? Que se decretó hace un mes en Michoacán. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Por qué señalamos que el empoderamiento y uno de los elementos, el empoderamiento económico, podría disminuir la violencia contra las mujeres? Que yo creo que eso es un tema de todas aquí, cooperativistas y no cooperativistas, pero cooperativistas sobre todo cuando hablamos de solidaridad, de empoderamiento, de trabajo con las otras y los otros, por supuesto. Una pregunta que nosotras hacíamos es, ¿por qué necesitamos empoderamiento de las mujeres? ¿Por qué económico? Bueno, pues ya lo veíamos, o sea, tienes financiamiento, digo que es una de las formas de tener un recurso, no tienes que pedir permiso a nadie. Hay una necesidad de tomar decisiones por ti misma y no hay más empoderamiento que eso, o sea, ¿cómo tomo las riendas de mi vida? Que es lo que también significa ser cooperativista. Entonces, el empoderamiento creo que es uno de los elementos que nosotras también tenemos que trabajar con más detalle. Yo creo que este es uno de nuestros grandes retos. ¿Para qué? Vamos a ponerlo así, ¿para qué queremos ser poderosas las mujeres? Porque otro de los cuestionamientos en el asunto de la violencia de género es ¿por qué la política va dirigida a las mujeres solamente o mayoritariamente? ¿Que la violencia es autogenerada? ¿Que con que nosotras en un asunto de violencia quedemos aisladas en un refugio se acabó la violencia? Entonces, este empoderamiento, ¿qué matices tiene? ¿Es una guerra? ¿Es un asunto de trabajar al parejo? ¿Qué significa trabajar al parejo? Y esto que decía, y que me gustó mucho, que decía la secretaria María García, este asunto de tener fe en nosotras mismas, ¿no? Yo creo que es el centro del empoderamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo creo en lo que hago? Y actúo en consecuencia. Y para quienes están aquí, que las conozco mucho tiempo, por ejemplo, las cooperativas de costura, que veo aquí a Pilar, que fue presidenta de una de ellas, ¿cómo de tener mi taller y hacer el vestido del bailable, me convierto en la presidenta de una cooperativa de 150 gentes? ¿Eso qué significa? Entonces, creo que el empoderamiento es uno de los temas y el estudio sale del financiamiento, o sea, cómo las mujeres con financiamiento se sienten más poderosas. Creo que ya me pasé tiempo. Otro de los elementos es cómo cambia mi actividad en el hogar cuando tengo la cooperativa, y si esa cooperativa tiene recursos, pero cuando tengo la cooperativa, ¿cómo cambió mi rol en la casa? ¿No? De que veo lo del refri, y veo la comida, y veo la ropa, y veo a los niños, y veo la tarea, y veo la sopa, y veo el negocio. Por cierto, una anécdota, una compañera presidenta de una cooperativa de repente decía, ¿tú qué vas a hacer? No, bueno, yo de 6 a 7 corto, de 7 a 8 veo a la cooperativa, y luego coso. Entonces, se había convertido en la supermujer. Y luego ya de 12 de la noche a 5 de la mañana veo las labores de la casa. Eso significaba ser presidenta de una cooperativa para ella. Entonces, también es una revisión. ¿Cuáles son nuestras jornadas como mujeres cooperativistas en nuestra casa y cuál es nuestra nueva relación familiar? Allá somos cooperativistas y aquí no, o ¿cómo le hacemos? ¿No? Es uno de los elementos. Y todo esto sale del estudio de cómo impacta el financiamiento a las mujeres en sus proyectos. Otro de los elementos, que lo estoy así como atrasando mucho quizás en la parte personal de nosotras como mujeres trabajadoras, la equidad en la relación con el esposo, o sea, que es una relación de poder. ¿Quién decide? Ustedes que todas se quedan así con una mirada reflexiva y mirando hacia el horizonte, ¿cambió, no cambió, es igual, es diferente, tendría que cambiar? ¿Cuál sería ese reto que tenemos, ¿no? Y la toma de decisiones, si nuestro negocio o nuestra cooperativa fuera familiar,
cómo se toman las decisiones adentro del negocio, adentro de la cooperativa, adentro de la confederación, adentro de la unión de cooperativas, ¿verdad? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es la dinámica del discurso? ¿Qué discurso y qué elementos estamos teniendo al interior de nuestras cooperativas y sobre todo de nuestros organismos de integración, que es una de nuestras grandes debilidades? En estos datos que daba la senadora, quizás restaría decir que aproximadamente el 60% de los socios y socias de una cooperativa son mujeres, somos mujeres. Más del 60%, por lo menos en la Ciudad de México, más del 60% de las socias son mujeres, pero no están representadas de la misma forma en sus órganos de dirección y mucho menos en sus órganos de representación cooperativa. Entonces, mil cosas. Este otro trabajo dice, es más, cambia la forma en cómo se usa el dinero de la cooperativa y de la casa en función de quién dirige la cooperativa. Entonces, creo que los retos nuestros son bastantes, solo uno que ahora con el trabajo de tesis que estoy haciendo para la UAM, en políticas públicas me he encontrado y de manera significativa, y hoy aprovechando que está la secretaria y otros, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista técnico, que es más allá de cómo pago impuestos y cómo administro, y que algunos me dicen es que es mala administración, bueno, vamos a ponerlo así. Hay una deficiencia muy alta en cómo calculamos nuestros costos de producción, y como mujeres, se los voy a decir, casi nadie le está dando valor a su trabajo. O sea, importa la renta, importa la licuadora, importa el gas, importa la luz, pero no nuestro trabajo. ¿Cuántas horas trabajamos cada una? Si hay diferentes trabajos, horas de trabajo, jornadas de trabajo entre hombres y mujeres, etcétera. Pero sobre todo, una gran carencia es la contabilidad, por decirlo de alguna manera, la valorización de nuestro trabajo. Entonces, creo que retos tenemos muchos y quizás aquí, además de que más que conocer nosotras las propuestas, aquí como que la pregunta casi siempre se regresa. Digamos, si yo fuera psicóloga les diría, ¿y cómo le van a hacer? ¿No? Estás en la consulta, ya te echaste aquí la catarsis y la que sigues, ¿y qué vas a hacer con eso? Entonces, bueno, yo con esa pregunta en este momento cerraría mi participación. Muy bien. Pues creo que como todo encuentro y como todo diálogo, yo creo que es muy rico porque más que respuestas tenemos muchas preguntas que respondernos. Y yo creo que por ello es importante este encuentro para que en colectivo y haciendo uso de este pensamiento colectivo, del trabajo en colectivo, pues nuestro reto en este cuarto encuentro de que podamos dialogar, que podamos construir respuestas o algunas respuestas o alguna manera pintoresca igual, cuál podrían ser algunas de las soluciones para poder tener en este ejercicio una construcción a todos los retos que se nos han planteado aquí en la mesa. Y nada más igual para comentar lo de la cuestión de violencia, perdón, pero igual hace unas semanas aquí la senadora realizó un evento del modelo de ciudad mujer y en este evento de la experiencia del Salvador, ahí se expuso que un tema importante que manejan las ciudades mujeres es el empoderamiento económico y la metodología, lo que utilizan en este modelo que ha sido reconocido internacionalmente y que trajo esa experiencia con las autoras de estos modelos de ciudad mujer, la senadora aquí hace unas semanas, es efectivamente crear cooperativas entre las mujeres. Y efectivamente de los datos que también marcaba la ingeniera Verónica, pues igual se ha detectado que efectivamente las mujeres cuando se les da un crédito son las más pagadoras, son las más cumplidas y también son las que en el seno de la familia pues imponen igual y van tejiendo esta cohesión social y entonces por ello de lo que hablaba la senadora, de la necesidad de poder fortalecer este tipo de economía social en las comunidades. Bueno, pues hay 3 preguntas solamente para el público igual que pudieran realizar aquí a las ponentes, no sé si por ahí ya se tengan detectadas,
Maricruz, no sé si ya tengamos detectadas las 3 preguntas. Hay una arriba, una manita levantada, pues igual si nos hace favor de poder hacerla. Si pueden decir su nombre, se paran y pueden decir su nombre de favor para… Si hubiera otra pregunta, este sería el momento. Adelante, si dices tu nombre y dónde vienes, de favor. Muy bien, ahora ya en la última pregunta ya veo otras 4 manos levantadas. Si puede ser muy rápido su nombre y dónde viene, a ver, compañera.
Muy bien, aquí en medio. ¿Tu nombre? ¿De dónde vienes? Muchas gracias. El compañero y la compañera. Compañera y luego la última compañera allá arriba. Tu nombre, por favor. Muchas gracias. La compañera de arriba, su nombre y de dónde viene, por favor. Gracias. La última pregunta a la compañera de arriba, por favor. Última hora sí, porque si no también se nos va el tiempo, de favor, compañero.
Al contrario, gracias por asistir. Muy bien, sin más. Híjole, es que ya, a ver, nos ponemos de acuerdo, si levantamos mal la mano, ya, es que cada que termina alguien, otra vez y otra vez y otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Sí? A ver, rápido nada más, por favor, entonces, a ver, ¿cuántas son? Y ya. Ya es el momento de decir sí o no. Muy bien, 2 nada más y terminamos. Adelante, compañera. Muy bien, muy bien. Compañero, ahí arriba. Muy bien, bueno, pues sin más, igual le damos la palabra a la senadora Marta Tagle. Bueno, ahora intentemos responder todas las preguntas, o por lo menos las que nos tocan. Pero algo que sí quiero insistir es en el tema de la educación, el papel de las mujeres en la educación. Es muy importante decir que en razón de género se cree que solamente las mujeres educamos hijos y que solamente las mujeres estamos a cargo del hogar. Pero en materia de educación, incluso los padres ausentes educan. Cuando no hay un padre en casa, también esa ausencia del padre educa a los hijos. Cuando ponemos un pie fuera de la casa, también educa todo lo que está a nuestro alrededor. Nos encontramos con espectaculares, anuncios, las escuelas educan, los medios de comunicación educan. Entonces, tenemos que buscar, no cargar solamente nosotras con el tema de la educación de las hijas e hijos. El cambiar el modelo de educación, de formación de hijas e hijos es un trabajo de la sociedad, donde todos y todas tenemos un papel fundamental, no solamente las mujeres. Y en ese sentido, también tenemos que transformar, como decía Verónica, nuestra relación con los hogares. O sea, estos roles de género que nos han ido dando a las mujeres tienen un peso y un valor económico. O sea, si las mujeres dejáramos de hacer todo lo que se hace en la casa, yo siempre les pongo el ejemplo más sencillo. Si dejáramos de recoger la basura que se genera a diario, nomás eso, que parece ser la tarea más sencilla de lo que se hace en casa, imagínense lo que se convertiría en las ciudades, nuestras casas y las ciudades sin recoger la basura. Sería un chiquero esto, ¿verdad? Bueno, y esa es la tarea más sencilla, pero la responsabilidad no solamente debe ser nuestra, sino debe ser una responsabilidad compartida, y no solamente entre las parejas, si las hay, entre los integrantes de una familia, sino también es una responsabilidad del Estado. Y en este sentido siempre insisto en un ejemplo que nos hace, por lo menos a mí hizo que me cayera mucho el 20 en qué significa esto. Y vuelvo al tema de la basura. Hoy en día en la mayor parte de las ciudades se recoge la basura de la misma manera, pasando un camión de basura, ¿cierto? Que toca la campana a cierta hora del día, ¿sí? La gran mayoría del país sigue siendo así. Bueno, esa es una política pública a cargo
de los municipios o en el caso de la Ciudad de México, de las delegaciones. Ajá. Bueno, esa política pública está pensada en que hay una señora en la casa que va a salir a tirar la basura cuando pase el camión tocando la campana. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una señora en la casa, porque salió a trabajar, que tire la basura? Ah, bueno, ¿verdad? Se hace un chiquero. Y piensen ahora que hay un contenedor de basura y que el niño, la niña, el señor, cuando vayan a su lugar de trabajo, estudio o salgan, se llevan la bolsa de la basura y la tiran en el contenedor. Ah, pues ya no es una responsabilidad de la señora de la casa, sino de cualquiera de la familia y del Estado que cambió una política pública para que tú pases y tires la basura. Así tienen que ser las políticas públicas que nos descarguen por cuestiones de género a hombres y mujeres de este tipo de tareas de cuidado que sostienen la economía no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y ya no me quiero alargar en eso porque hay muchas otras preguntas. El otro tema que me parece fundamental es el asunto de cómo le hacemos para que las mujeres sepamos que tenemos el derecho a tener derechos. Y justo en la discusión de Ciudad Mujer se insistió mucho en este tema. Y también pasa por un asunto de política pública, o sea, también tenemos responsabilidad quienes estamos tomando decisiones públicas para que esto cambie. En el diseño de Ciudad Mujer de El Salvador, diseñaron ciudades mujer donde, de entrada, todas las personas que participan en dar servicios a las mujeres que ahí acuden, tienen la obligación de darles el mejor trato de la mayor calidad posible que haya, para justo cambiar el pensamiento de que es una dádiva del gobierno que te lo estén dando, cambiando a que no es una dádiva, es mi obligación como gobierno darte este servicio. O sea, también, no solamente va a consistir en que las mujeres cambiemos, sino que también tiene que cambiar el Estado y brindar políticas diferentes y no hacernos sentir que los apoyos económicos son apoyos, sino son programas de gobierno que nos corresponden porque estamos pagando impuestos. Que los servicios que nos dan no es una dádiva del gobierno, sino es un derecho que tenemos por ser ciudadanos de este país. Y eso es no solamente de nuestra parte, no solamente de la ciudadanía, sino una responsabilidad del cambio de política pública desde tener servidores públicos que seamos tales, servidores públicos. No estamos haciendo el favor, es parte de nuestra responsabilidad. Y el empoderamiento de las mujeres, por eso consiste en dos cuestiones fundamentales. Una que es el empoderamiento personal, ese que nosotros en el feminismo le llamamos el dar el paso del piso pegajoso, ¿no? Porque en nuestra forma en que nos han educado y demás, es muy difícil que nos atrevamos a dar el paso, pero una vez que damos el paso nos estamos empoderando, nos quitamos del piso pegajoso, pero el otro es el techo de cristal, ese que nos limita toda la posibilidad de seguir creciendo y tenemos que ayudar a derribarlo. Y bueno, hay muchas otras preguntas que espero que las complemente Verónica, pero yo quería insistir en estos dos temas para poder dar paso a la siguiente mesa. Adelante, mi querida Verónica. Bueno, yo también siempre me quedo con más preguntas que respuestas, o sea, más bien casi sigo siendo como la psicóloga y cómo le van a hacer, porque yo creo que lo que hoy se ve es que necesitamos espacios de discusión, o sea, más allá de los programados, que este es un espacio muy, muy valioso, necesitamos espacios de discusión promovidos por los grupos, porque todos estos pendientes que ustedes señalan, pues sí, pero más que tener una respuesta yo, que también soy parte de una cooperativa, pues yo más bien les diría, como diríamos en los 70s, 80s, cuando te platican todos sus problemas los compañeros, dicen, pues organícese y luche, ¿no? O sea, esa es la respuesta. Es decir, alguien preguntaba sobre la agenda, no, la agenda la tenemos que generar nosotros y nosotras.
Es decir, todos los pendientes que tenemos, porque tenemos muchos pendientes. El asunto del seguro social, por ejemplo, cuando hablamos de política pública, teóricamente, el primer elemento de la política, del ciclo de la política es la agenda. ¿Cómo insertamos un tema a la agenda? ¿Cómo insertamos a la discusión de la seguridad social el tema de la seguridad social? Es decir, ¿por qué no estamos accediendo a la seguridad social? Solo les doy un dato. En una entrevista, una pequeña muestra que tomé, entrevistando a algunas cooperativas con inseguridad social, como que el lugar común es decir, es que no nos alcanza para pagar, ¿no? Es como que no tenemos seguridad social porque no la podemos pagar, diría algunos. Sin embargo, lo que la encuesta y la entrevista dice es, uno, que carecemos de información, dos, que los trámites son bastante complejos, es decir, una cosa a la que queremos acceder resulta que es muy difícil acercarse a ella. Es decir, sí queremos, pero la institución no nos lo permite. Y la otra, que hay una parte cultural, que no estamos valorando, sobre todo las nuevas generaciones, a la seguridad social. O sea, que ya no está formando parte, por ejemplo, la vida de los jóvenes, la seguridad social. Un joven alumno decía, que así como que está de hueva, así decía literalmente, pensar en un trabajo fijo de toda la vida, hacer siempre lo mismo, tener un horario de trabajo, qué feo. Y eso va ligado con la seguridad social, entre otras cosas, es todo un paradigma. Entonces, hay una serie de cosas a discutir sobre cuál es la agenda cooperativa. Yo lo que diría es de que para mí el centro es la organización entre las cooperativas, y que yo felicito a la Red de Mujeres Cooperativistas porque esta es su iniciativa, organizarse para generar una agenda. Más bien yo pensaría que el día de mañana que van a trabajar una serie de tareas, pues aquí les quedó ya una lista gigante de todos los pendientes. Eso es a esta red, más a todos los compañeros y compañeras que vienen de los estados de la República, porque tendría que haber una agenda nacional, una agenda local. ¿Cuál es la agenda de Baja California? ¿Cuál es la agenda de Jalisco? ¿Cuál es la agenda de Hidalgo? ¿Cuál es la agenda de la Ciudad de México? ¿Y cuándo se van a reunir? ¿Cómo van a hacer para resolverlo? Y ya para cerrar esta no respuesta, que fíjense otros de los elementos que generan, bueno, la respuesta así como que es muy contundente, es la de si la reforma educativa promueve algo respecto a cooperativas o las cooperativas, así como en coro es no. Si hay algo que, entre otras cosas, no contempla la reforma educativa, pues es a las personas, mucho menos a los alumnos, ¿no? Digo, entonces, pues no, la respuesta es no. Pero solo decir que una de las finalidades o una de las cuestiones subjetivas que también se gana con la organización y llevar a cabo proyectos es, fíjense, una que es central. Cuando hablamos de autoestima, de confianza, hablamos de dependencia e independencia. Es decir, ¿hasta dónde estamos esperando que nos resuelvan o hasta dónde estamos movilizándonos para resolver? O sea, ¿somos cooperativistas ciudadanos o somos ciudadanas o somos que estamos esperando que alguien nos solucione? Y no estoy hablando aquí de estas otras cuestiones que por supuesto que ha habido una política clientelar en este país hacia las cooperativas que ha sido generado dependencia desde el 38 en adelante, pero aquí el asunto es qué papel jugamos nosotras, y yo creo que ese es el que tendríamos que reflexionar, cuál es nuestra agenda, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde es nuestro objetivo. Entonces, pues yo creo que no hay respuestas, sino tareas. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, igual por estas no respuestas, más bien problematizaciones que se tendrá el día de hoy, todo el día y el día de mañana para poder ir esbozando las propuestas, los programas de trabajo y decirles que, bueno, pues yo creo que, y siempre lo he repetido, que las cooperativas son las más sensibles a la cuestión de la igualdad de género, que estas deberían de tener incluso a lo mejor las certificaciones que se dan a otras empresas, como también ese afán de ser empresas responsables, ser empresas sociales que tienen esta sensibilidad y que a lo mejor igual con estas medidas que se han hecho en otros lugares, con cuotas de género, no sé, poder ir avanzando y poder ir visibilizando en los puestos de representación, en los puestos de administración, en los consejos
de administración, de vigilancia, en las confederaciones, pues la presencia de más y más mujeres en las que pueda comprometerse para poder avanzar en esta igualdad, en esta sociedad que nos tocó vivir, ¿verdad? Entonces, yo creo que son propuestas interesantes lo que nos hacen aquí, lo que han expresado, como también como las inquietudes, y que son pues muy válidas, y para eso es este encuentro. Pues agradecerles, y continuamos igual con las siguientes actividades. Hay un evento, hay un reconocimiento que van a hacer por parte de la senadora, y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solicitamos atentamente a la senadora Marta Tagle que haga entrega de los reconocimientos a quienes hoy han estado con nosotros. Iniciamos con el reconocimiento a quien ha sido nuestra moderadora en este conversatorio, la licenciada Aliet Mariana Bautista Bravo, quien además, hay que citarlo nuevamente, es una de las fundadoras de la Red Nacional de Mujeres Cooperativistas y quien organizó, junto con todas ellas, el primer encuentro de las mujeres. Gracias. Al mismo tiempo, y agradeciendo también su participación, queremos pedirles a todos ustedes un aplauso para la entrega del reconocimiento a la ingeniera Celia Verónica Viloria, académica y quien ha participado con todos nosotros. Por supuesto, a todos ustedes su agradecimiento, y bueno, solicitamos ahora que quienes están como nuestras invitadas se acerquen para la foto del recuerdo. Sí. Para nuestras colaboradoras, nuestra moderadora y nuestra participante el día de hoy, que tomen la foto del recuerdo, y informándoles a todos ustedes que dentro de unos momentos van a trasladarse a las salas 6, 7, 5, 3 para seguir con nuestro evento, en donde cada una de ustedes, de acuerdo a su programa, podrán participar con todas sus preguntas que el día de hoy tienen en su haber y que además quieren respuestas. Gracias.